no está ocurriendo, no va a ocurrir. Y un último detalle. Las pymes que son proveedoras, que podrían ser proveedoras de este tipo de proyectos, pagan para importar su materia prima algún arancel. Entonces están en una protección negativa, porque la pyme importa con arancel y las grandes empresas que van a importar para estos proyectos van a importar con arancel cero. Están en condiciones desventajosas. Hay una discusión dentro de la Unión Industrial Argentina con respecto a eso, que plantean una discusión interna fuerte. Muy bien, 8:22 de la mañana, hablando de discusiones económicas. Ayer Luis Caputo, el ministro de Economía, dijo: no esperen un nuevo salto cambiario porque eso no va a ocurrir. Lo decía en estos términos y citaba a un economista que tenemos en línea. A ver. Cuando uno mira la tira histórica del tipo de cambio real en Argentina, el tipo de cambio real promedio era 880 a lo largo de los últimos 120 años. Ahora, cuando mirabas el tipo de cambio promedio en épocas de crisis, es 1270, bastante cercano a donde estamos hoy. Cuando mirás el tipo de cambio real de situaciones más de confianza, es de 560. Naturalmente, vamos a convivir con un tipo de cambio real más apreciado, muchachos. Esto es una obviedad. Dijo, esto llegó para quedarse. Fausto Espotorno es economista y forma parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei. ¿Qué tal, Fausto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien. Bueno, Caputo citaba un trabajo de Espotorno diciendo el tipo de cambio alto llegó para quedarse un rato largo. El tipo de cambio... A ver, no. El tipo de cambio, lo que hicimos fue un estudio que traer el valor del tipo de cambio real argentino a precio de hoy, ¿no? Para poder comparar cómo fue históricamente el tipo de cambio, ¿no? Y básicamente lo que vimos es... yo tomo de 1870 hasta ahora, el tipo de cambio promedio está cerca de 870, 880 pesos, ¿no? Y el tipo de cambio, digamos, en momentos de confianza está más cerca de 560 pesos. Entonces, a ver, lo que creo que está diciendo Caputo es, hoy se está discutiendo el tema de atraso cambiario en la economía argentina. Que Argentina está cara en dólares, digamos, para decirlo de una manera que se entiende mejor. Claro. O sea, al que viaja le resulta... Mejor dicho, sí, que el dólar está barato en Argentina, ¿no? Y lo cierto es que históricamente no es tan así. Porque, a ver, cuando nosotros hablamos de tipo de cambio alto o tipo de cambio bajo, estamos alto o bajo contra que estamos suponiendo que el tipo de cambio que no está ni alto ni bajo. ¿Cuál es ese tipo de cambio? Bueno, ahí hay dos versiones. Está la versión, de acuerdo a algún tipo de cambio histórico que tengo en la cabeza, o está la versión de, porque vi algunos precios y me parecieron caros y me parecieron baratos, ¿no? La sensación. Bueno, pero no es una sensación, me sale más. Antes los chilenos compraban en Argentina y ahora los argentinos compran en Chile, digo, es una cosa bastante... Exactamente, bueno, pero eso no necesariamente implica, eso es cierto, si vos ves que la ropa, la compras acá en Argentina está mucho más cara que lo que está afuera, ¿no? El supermercado también. Cosas de supermercado, algunas cosas de supermercado también, algunas cosas, algunos electrodomésticos también, celulares. Entonces, pero eso ya es por la situación. Ahora, ¿es así? ¿Es el tipo de cambio que está en problema o es otro tipo de problema? No. Y ahí lo que estábamos viendo, analizando era ese punto. En este caso lo que estábamos viendo, el tipo de cambio en general no es que esté atrasado, porque el salario no está caro en dólares. No, el salario en dólares es nada. Bueno, entonces no son todos los precios. Entonces ahí hay que diferenciar. ¿Por qué tenemos algunos productos caros en dólares? Otros no. Pero ¿cuáles no? Ya quedan pocos precios que no, ¿no? Claro, el salario en realidad es como otro. Salario, los servicios públicos están todos baratos en dólares. Hay muchos servicios no públicos que también son baratos en dólares. Un corte de pelo. Muchos servicios no públicos están baratos. A ver, entonces acá tenés dos temas. Una pregunta es, ¿está atrasado el tipo de cambio? O B, tenés una distorsión de precio relativo dramática, ¿no? Y te diría... Mi respuesta es, pues, el trabajo lo que demostraba no es tanto un problema de atraso de cambiario, sino un problema de precios relativos
súper distorsionados. Claro, pero mientras tanto, una pyme para producir tiene unos costos fenomenales y tiene que competir contra una, digamos, en la medida en que se abre la importación. Por ejemplo, ahora están abriendo la importación de cervezas, pan lactal, latas de atún y una gran cantidad de productos de supermercado buscando que los precios locales bajen, ¿no? Si vos tenés que competir produciendo acá con costos que en dólares son muy altos en un contexto de apertura económica, ahí estás en un lío. Bueno, pará, depende. Dijimos que el salario no está alto en dólares. No, Y la claro, pero eso energía es un tampoco está alta en problemón dólares. para los asalariados. No, bueno, pero entonces los costos están altos o están bajos. Si el costo salarial es barato, o no está alto en dólares, y el costo de la energía no está alta. Ahora Entonces, cambió, hay que ver, ¿eh? El costo de la energía ahora... No, yo te lo digo, no está alta, para nada. Entonces, ¿cuál es el costo que está alto en dólares? Bueno, tenés dos, obvios. Uno es el impositivo, Argentina es súper cara en tema de impuestos. Impuestos. Y después tenés algunos insumos que sí, están caros en dólares porque faltan. Tengo que comprar chapa, no sé, por eso depende mucho del sector. Y no es una cosa generalizada, es una cosa de rubros que están muy distorsionados. Esa distorsión, ¿por dónde viene? Esta distorsión viene todavía por ese cambiario, donde tenés faltante de insumos, faltante de productos, los que están, que siguen siendo caros, y tenés una distorsión del precio relativo que hace que algunos sectores tengan costos muy altos que no puedan competir. Es cierto lo que decís vos, pero no es algo generalizado del un problema de tipo de cambio, porque querer resolver esto con tipo de cambio, lo único que va a hacer es a dañar más el problema económico argentino, ¿no? Que es el que seguimos en términos generales, ¿no? Estamos charlando con Fausto Spotorno, que es economista y forma parte del Consejo de Asesores Económicos de Milei. Ahora, Fausto, uno ve el Congreso ahora discutiendo, por ejemplo, un régimen especial para las grandes inversiones y el tema impositivo, y se está discutiendo los fondos fiduciarios, etcétera. Llamativamente, en lo único que el gobierno no puso nunca el acento, porque dice que eso sí es derecho adquirido, no todo lo demás, es el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Y lo traigo hablando de los precios de los electrodomésticos, porque una de las cosas que en dólares son disparatadamente caras en la Argentina son celulares y electrodomésticos, todo lo que es línea blanca. Y eso también, eso tiene un régimen de protección especial. Obvio, sí. Y entonces... Carísimo. Y eso hay que saber, en algún momento hay que eliminarlo, ese régimen. No sé qué es lo que está pensando el gobierno en ese sentido, pero sí es un régimen que distorsiona todo, no tiene mucho sentido ese régimen. Pero están mandando una ley de base, 600 artículos, ahora quedaron 250 y nunca plantearon discutir esto, ¿no es raro? Sinceramente no sé por qué quedó eso afuera, no sé cuáles son los acuerdos, etcétera, pero me parece que todos esos regímenes, otra vez, distorsionar la economía por algún incentivo puesto artificialmente, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Pero o sea, lo que ustedes dicen entonces es, a pesar de que desde el salto evaluatorio, digamos, diciembre, cuando Milei llega al gobierno, desde entonces el dólar estuvo prácticamente quieto, se movió muy, muy poquito y en cambio hubo más de un 60% de inflación en ese periodo, ¿no? Eso es lo que llamamos, por llamarlo de alguna manera, la inflación en dólares, ¿no? Que en dólares Argentina se encareció porque el dólar siguió valiendo lo mismo y en pesos los precios se encarecieron un 60% en promedio. Sí. ¿No? Sí, a ver, sí, pero el dólar estaba hace, ponerle 6 meses, estamos hoy en abril, 7 meses, en 300 pesos el oficial, ¿te acordás? Sí, bueno, sí. Entonces, lo que viste fue múltiples correcciones del dólar y múltiples correcciones de la inflación porque estaba todo distorsionado. La primera corrección del dólar fue cuando, ¿te acordás que se habilita a los exportadores a liquidar el 50% de los mercados tipo de cambio libre, con lo cual... Había 80 tipos de cambio, estamos de acuerdo, pero lo que quiero decir, de Milei para acá, en estos meses, usted dice no va a haber una nueva corrección. Lo que dijo ayer Caputo es no va a haber una nueva corrección, no va a haber, no piensen que se va a venir otra devaluación porque eso no va a pasar. Sí, eso es lo que dijo Caputo, entiendo eso. A ver, igualmente, ya te lo digo como economista, si sos el ministro de Economía no puedes decir otra cosa. Ahora, las dos grandes anclas inflacionarias hasta ahora es el salario, ¿no? Que es un precio de la economía que perdió fuerte contra la inflación. No, el ancla inflacionaria es la reducción de la emisión monetaria. Okay. ¿No? Y el dólar quieto no.
el dólar rico es un resultado de la falta de pesos. Y el dólar rico tiene dos fuentes para mí hoy en este contexto. Tenés la primera fuente, que es obviamente la escasez de pesos, y el segundo aspecto es, para mí, todavía el cepo cambiario. O sea, todavía al tener un instrumento como el cepo cambiario, sobre todo el oficial, bueno, ahí no te saca cualquier posibilidad de volatilidad del tipo de cambio. Bien. Pero eso es más por un tema de volatilidad. Ahora, la faltante de pesos es medio una consecuencia del propio programa económico, de las expectativas de la sociedad. O sea, a ver, voy a tratar de explicar esto para que se entienda por qué se producen estos efectos, incluso el efecto recesivo que estamos viendo. Ponle que yo soy el gobierno, vos sos un comerciante, ¿no? Todos los que están ahí en la radio son comerciantes. Si yo digo, bueno, este año voy a meter solamente 10% más de dinero, o 5% más de dinero, bueno, ustedes no me creen y aumenten no me creen porque, digamos, no creerle al gobierno argentino ha sido siempre... Se escucha un poco mal, Fausto, no sé si... estamos charlando con el economista Fausto Spotorno, a ver si termina el razonamiento y lo podemos escuchar bien. Sí. No, ahí empeoró del todo. Bueno, era... ¿Ahí me escuchás mejor? A ver, porque se había ido. Ahí. Sí, a ver, cerremos ahí, Fausto. Bueno, sí. Bueno, te decía, si yo tengo un gobierno que emite una cierta cantidad de dinero para generar una cierta cantidad de inflación, ponerle 5% de inflación, aumento 5% de la cantidad de dinero, y ustedes los que están ahí en la radio son comerciantes o productores o trabajadores, sí, y piden aumentos del 10, 15%, piden o van al mercado a buscar esos aumentos, el resultado de ese proceso es que no va a haber suficiente dinero en la economía para pagarle a todos ustedes el 15% de aumento, porque solamente hay un 5% más de dinero. Y el efecto de eso es, cuando todos los precios aumenten 10, 15%, te das contra algo que no vendes, que te falta precio. Y encima... Ahí estamos, la recesión, la caída del poder adquisitivo. Exactamente, empieza a aparecer la recesión por un lado, y por otra parte empieza a aparecer el faltante de dinero en la calle, de lo que estás viendo, y la estabilidad del dólar. Ese es el proceso que está teniendo hoy la economía argentina. Fausto ¿Cómo Spotorno. se acomoda eso? Perdón, eso se acomoda en la medida en que una de dos, o el gobierno empiece a liberar un poco la cantidad de dinero, que no va a pasar, por lo que vemos. A ver, en realidad está pasando a cuentagotas, porque todavía el Banco Central sigue emitiendo cierta cantidad de dinero para pagar los intereses de la deuda. Sí. O los precios empiezan a frenar. Y como hoy el objetivo es frenar los precios, me parece que va por ahí el camino. Bien, Fausto Spotorno, muchas gracias, De nada, hasta luego. Integrante del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei, a propósito del dólar y las declaraciones de ayer de Caputo diciendo no esperen que el dólar pegue otro salto porque eso no va a pasar. Pero le faltan dólares. Sí. De hecho, se fue Bausilia, titular del Banco Central, a China, ¿no? Sí, busca hacer renovar el swap que tiene con China. Por dos razones. Primero, porque tiene un vencimiento ahora el mes que viene que tiene que pagar. La segunda es que en general China lo que hace es te ata el swap a otro tipo de cosas, como por ejemplo el financiamiento de las obras de infraestructura. Como se pararon las obras de infraestructura en la Argentina, caso las represas en el sur. Claro. Eso está totalmente paralizado. China te mira y te dice, mirá que yo tengo el swap y tengo esa obra en el sur. Parada, claro. Entonces negocia desde ese lugar. Milei además que descartó los aviones chinos y se fue con los aviones norteamericanos que le compró a Dinamarca. Y ayer Milei, nuevamente en otra señal de su alianza con Estados Unidos, se vistió de prefecto y fue a recibir un barco de la Guardia Costera norteamericana, ¿no? Sí, un barco que va... Con Karina también, vestida Karina de prefecto. Y Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich, sí. Reparten uniforme. Un barco que va a recorrer las 500 millas marítimas de la Argentina, esa línea, para ver el tema de la pesca ilegal. El problema es que en el